Bienvenidos a todos a este ciclo de charlas de perspectivas de mercado de capitales en tiempos electorales, oportunidades y desafíos. Eh, para quien no me conoce, mi nombre es Federico Epstein, yo soy coordinador comercial en LBO. LBO es una LIC de Rosario, y también somos ACDI, y por tal motivo hoy invitamos a los chicos de FIMA para que puedan hacer una presentación, comentar cuál es la visión de ellos en este clima pre-paso, digamos. Eh, Al ser ACDI, somos agentes de colocación de fondos comunes de inversión. Eso nos da la posibilidad de firmar convenios con las principales fondos comunes de Argentina, y bueno, y entre ellos está FIMA. Y bueno, les doy la bienvenida a Ricardo Javimes Freire, Pablo Santone, y bueno, nuestro expositor Francisco Choe, que bueno, hoy por hoy es Portfolio Manager en Galicia Asset Manager, en FIMA, y es el encargado de los fondos de renta variable, de CFA, y la verdad es que bueno, un placer que puedas exponer y comentarnos a ver en qué conviene invertir dentro de estos escenarios de volatilidad y de incertidumbre. Eh, para resumir, la idea de la charla es que Fran pueda exponer, y quien quiera hacer preguntas tiene la posibilidad de hacerlo a través del chat. Y bueno, luego de la exposición vamos a estar respondiendo las preguntas y viendo consultas. ¿Bien? Adelante, Fran. Gracias, Fede, muchas gracias a todos los amigos de LBO por este espacio, este tiempo. Y bueno, la idea de hoy, como bien dijo Federico, es comentarles cómo estamos viendo el mercado argentino justo ahora que se vienen las elecciones, falta poco, con esta volatilidad, pero también con oportunidades que van surgiendo. Así que bueno, desde la perspectiva nuestra de los fondos FIMA, mostrarles qué vemos hacia adelante, cómo vinimos administrando los fondos, especialmente de acciones, y bueno, cómo iremos, o por lo menos cuál es la idea nuestra hacia adelante, a ver cómo podemos navegar de la mejor forma estos ciclos políticos argentinos que son tan volátiles, tan pronunciados, pero a su vez, si uno tiene el conocimiento o la habilidad de poder navegar, digamos, estas subas y bajas, bueno, es un mercado muy divertido, ¿no? Así que bueno, la idea es compartirles esa visión. Y bueno, si les parece, vamos arrancando. Igualmente, como dijo Fede, pueden hacer las preguntas no solo al final, sino también en cualquier momento. Así que vamos avanzando. La presentación va a ser corta, voy a tratar de ir al grano. Y después, bueno, mejor que sea tipo ping-pong, como un diálogo más que presentación unilateral. Así que bueno, vamos avanzando. Bueno, falta poco para las PASO. Y ahí nosotros, bueno, ya lo hemos vivido cada 4 años esto, tenemos un view, una forma, digamos, de encarar el mercado, de entender el mercado, que es un trabajo, digamos, que no se termina nunca. Pero la idea nuestra es ver los mercados desde la parte de los ciclos, ¿no? Entender primero dónde estamos parados en los ciclos de mercado. Nosotros sabemos que hay ciclos de crédito, ciclos políticos, ciclos de negocios. O entendemos que en el mundo, hoy por hoy, estamos en el ciclo del crédito, en el que, bueno, la tasa había, por la inflación que venían experimentando los mercados desarrollados, vimos una suba de tasas, como vemos acá, por ejemplo. Después de la crisis de las .com, las tasas de referencia, el costo del dinero en Estados Unidos había estado por el piso, casi cerca de cero. Después, a medida que el temor de la inflación iba creciendo, la Reserva Federal empezó subiendo la tasa, ¿no es cierto? Y una vez que llegó la pandemia para estimular la economía, de nuevo, ¿no? Tasas en cero y ahora con la inflación de nuevo hacia arriba, ¿no? Este ciclo, digamos, de subas y bajas, la función de la Fed es tener a raya la inflación y en línea los activos de riesgo, especialmente las acciones del S&P 500, con las tasas en el piso,
los activos de riesgo suben, caminan, porque el costo del dinero es más barato para poder invertir, y a medida que sube el costo del dinero, sufre, lateraliza o baja los activos de riesgo, ¿no? Como vemos en estos ciclos de los mercados desarrollados puntualmente en Estados Unidos. Bueno, hoy por hoy veíamos la tasa subiendo y haciendo un techo de alguna forma, y hacia adelante lo que se ve y lo que estiman el mercado, los economistas, los inversores, es que va a haber recortes de tasa hacia adelante, y esto es lo que indica Bloomberg según futuros de tasas en forma implícita, que habría recortes de tasa hacia adelante. Ya vimos una pausa recientemente, y probablemente hacia adelante, 2024 más puntualmente, va a haber recorte de tasa, y eso debería estar en línea con activos de riesgo mejorando, ¿no? Activos de riesgo me refiero a acciones, bonos, emergentes, activos digitales. Vimos que los activos digitales, Bitcoin, criptos, etcétera, etcétera, empezaron a subir estos meses. Y bueno, eso todo se relaciona, digamos, de alguna forma con el costo del dinero, ¿no? La tasa de interés que determina, digamos, la dinámica de los activos, especialmente los activos de riesgo. Así que hay que estar ahí. Lo que nosotros tratamos de entender es ver en qué parte del ciclo estamos, y pareciera que estamos en el ciclo, digamos, descendente del costo del dinero, y por ende el comienzo de un ciclo alcista en los diferentes activos de riesgo, especialmente esos activos beta altos, o sea, los que son más sensibles a los ciclos de mercado del mundo, y especialmente Argentina, ¿no? Que somos uno de los mercados más volátiles. Entonces, siguiendo con la presentación, vemos cómo fue el comportamiento del Merval en contado con liqui, en dólares, como para que sea comparable con diferentes activos y mercados del mundo. Y vemos que en general el Merval hace pico cuando hay, digamos, periodos de subas de tasas en los mercados desarrollados, y también coincide, que también casualidad o causalidad, coincide con cambios de ciclos políticos acá en la Argentina. 2001, por ejemplo, cuando hace piso el Merval, la línea azul, y la volatilidad en la línea naranja. 2008-2009, la crisis del subprime. Después vimos el 2012-2013, cambio de ciclo político con el gobierno de Macri, que arranca un rally tremendo. Y ahora pareciera que estamos en otro cambio de ciclo político. Este año elecciones, y a partir de este año, el año que viene, pareciera que puede haber otro aire político, con otro ambiente para hacer negocios. Y entonces el mercado empezó a adelantar, y el Merval empezó a subir de nuevo. El Merval en línea azul, y eso coincide con bajas en la volatilidad del Merval, o de los activos de riesgo en general, ¿no? Entonces, nosotros estamos pensando, digamos, que estamos cerca del piso, y que es un momento oportuno como para ir acumulando activos de riesgo, si es que la historia se repite, ¿no? Nunca se repite igualmente, pero como dice el dicho, en realidad es en inglés, ¿no? Que la historia no se repite, pero rima, digamos, ¿no? Hay características similares, y si mira el mercado desde la perspectiva histórica, bueno, es mucho más fácil por lo menos navegar los diferentes ciclos y salir un poco también del día a día, ¿no? Porque uno en la volatilidad del corto plazo se pierde, hay demasiado ruido. Me pasa a mí también, que nosotros sufrimos mucho el ruido, digamos, del corto plazo político acá en Argentina, y también nos corre, digamos, la guillotina del P&L, o la guillotina del ranking, ¿no? Mes a mes, año a año. Entonces, tratamos un poco de salir, digamos, del corto plazo y mirar a largo plazo, y en ese contexto surge, digamos, esta herramienta de analizar los ciclos económicos, políticos, ciclos de negocios, etc. Entonces,
Y en este contexto, digamos, de caídas en el Merval, cambios de ciclo político, suba de tasa, y ahora pareciera que el ciclo de tasas en estados en mercados desarrollados se revierte, empieza a bajar. Bueno, coincide con un piso, digamos, del Merval. Y acá hay una estadística muy interesante, que es, bueno, una recopilación de cómo fueron los retornos después de caídas bruscas. Esto lo hicieron los amigos de AR Partners. Y acá la idea es, invirtiendo en caídas más del 70%, los retornos promedio, o sea, las veces de inversión de los próximos 3 años, comprando en el momento en que en la bolsa cae un 70%, por ejemplo, la probabilidad de, de generar retornos promedio hacia adelante los próximos 3 años de 1.97, casi 2 veces. Y si esperamos, si tenemos un view de largo plazo a 5 años, históricamente el promedio ha sido de multiplicar la inversión por 2.6. Y si vemos el lado contrario, digamos, de la frecuencia de no perder plata, bueno, en los próximos 3 años, 92% es la probabilidad de no perder plata, comprando cuando la bolsa está cayendo un 70%. Y si la bolsa está cayendo un 80%, se magnifican los valores, y si cae un 90%, el promedio, digamos, de retornos hacia adelante de los próximos 3 años ha sido el 3%. 3 veces, y esperando 5 años invertido, ha sido de 5 veces. Y la probabilidad, la frecuencia de no perder plata en los próximos 3 años ha sido el 99.5%. Así que es muy interesante, y de nuevo, esto aplica para inversores pacientes, con un view de largo plazo, que salen, o por lo menos tienen la habilidad y la capacidad de salir un poco del ruido del corto plazo y tener ese view de largo plazo de los ciclos económicos, ¿no? De nuevo, no siempre es posible, ya sea por mandato, ya sea por capacidad, ya sea eh, digamos, diferentes motivos, pero por lo menos nosotros es lo que apuntamos, y en general en Argentina esto, especialmente en los mercados cíclicos, esto funciona. Así que bueno, ese es el view que tenemos nosotros hoy por hoy sobre el ciclo político argentino, y estamos en un piso cerca del piso, y parece que el piso ya lo tocó y ya recorrió parte del rally. Ahora vamos a ver cuál es el view más en detalle, vamos a hacer un doble clic, pero pareciera que estamos bien parados para encarar, digamos, este trade político, como se viene diciendo en los diferentes medios, ¿no? Y vamos a tratar de ver a ver si esto ya se terminó, si este partido continúa, etcétera, etcétera. Así que bueno, ahí más adelante vamos a hacer el doble clic. Y en ese sentido, la pregunta es, ¿cómo jugar el partido Argentina puntualmente? Acciones. Y bueno, lo que se dice es que Argentina en general es un trade macro, o sea que se mira primero las variables macro, que se acomoden las diferentes variables macro, inflación, crecimiento, etcétera, etcétera, y en base a eso operamos, ¿no? Invertimos. Y eso quiere decir que está muy relacionado con el riesgo país. El Merval en dólares está muy relacionado con el riesgo país. El riesgo país el rendimiento, digamos, el rendimiento de los bonos soberanos de Argentina en dólares, y vemos que tiene una relación inversa con el Merval en dólares, ¿no? A menor rendimiento de los bonos, mayor, digamos, valor del Merval, y viceversa, ¿no? Una relación negativa. Y vemos que el máximo de esta relación con el ENVI, casi en 400, 500, hizo máximo en diciembre, el Merval, ¿no? Hizo máximo en diciembre de 2017, en la era de Macri. Y a medida, digamos, que fue pasando el tiempo, nos fuimos yendo para abajo, incrementándose, digamos, el ENVI y el Merval en dólares cerca del piso, con todo el tema de la deuda, canje, no canje, crecimiento, inflación, un montón de variables que, bueno, no son familiares. Pero bueno, estamos en este ciclo, digamos, para navegar
este mercado que de alguna forma nosotros también lo llamamos mercado pendular, ¿no? Nunca converge a un equilibrio, sino que está siempre, digamos, yendo de un lado para el otro, con alta volatilidad y digamos, y en el camino pasan muchas cosas. Así que la idea es tener paciencia y siempre con esa mentalidad de largo plazo, en general no se pierde y a su vez se puede ganar bastante bien acá en la Argentina. Y en este contexto, bueno, si este trade macro funcionase, o por lo menos tenemos la hipótesis o la convicción de que funciona, bueno, ¿cómo habría que apuntar, digamos, o cómo habría que armar un portfolio de Argentina, entendiendo que los ciclos son políticos y afecta, digamos, a las principales variables macroeconómicas, que a su vez le pega más de lleno en todas las acciones? Y bueno, viendo el riesgo país, los sectores que son más sensibles son en forma negativa, ¿no? Porque baja el riesgo país, suben los bancos son los más sensibles al riesgo país. Después las utilities. Utilities nosotros les llamamos a las de servicios públicos, Edenor, Pampa, TGS, Central Puerto, Transener, etcétera, etcétera. Después siguen los materiales, energía, telecomunicaciones, real estate, consumers, industriales, que son las más defensivas, ¿no? Entonces, esta podría ser una síntesis de cómo encarar, digamos, las inversiones por sectores en la Argentina en forma muy resumida, siempre y cuando entendamos bien los ciclos de Argentina y sepamos dónde estamos parados y hacia dónde estamos yendo, ¿no? Entonces, según lo que les comenté al principio, pareciera que si esto empieza a caminar de nuevo, o ya empezó a caminar de nuevo, los bancos podrían ser la puerta de entrada y el partido por donde jugar esta parte. Después las utilities, materiales, energía, pero no siempre se da, ¿no? Ahora vamos a hacer un doble clic, pues cada periodo y cada etapa tiene su particularidad, pero bueno, en un principio, por lo menos esto es lo que ha pasado en la historia, ¿no? Con mejoras, digamos, en las macro, en las variables económicas, los bancos son los que mejor caminan, después utilities, materiales, energía, etc. Pero bueno, ahora vamos a hacer un doble clic. Pero, digamos, como para explicarles o comentarles cuál es el punto de vista, cuál es el enfoque, digamos, de nuestras inversiones acá en los fondos FIMA. Bien, entonces, viendo los valores, ok, bueno, si tenemos la tesis de que esto, digamos, está arrancando, está barato y arranca un nuevo ciclo político, económico, de negocios, etcétera, bueno, habría que ver entonces para dónde vamos. Y en general, nosotros a lo que apuntamos es no lo que está subiendo con más dinamismo, sino lo que está barato, lo que quedó barato. Y acá lo que estamos viendo son las valuaciones prepaso 2015, hoy el promedio de los últimos 10 años, el promedio de los últimos 10 años son los puntos, es el punto verde, agosto, que sería el periodo similar a este, pero el 2015, justo las paso, las barras naranja, y hoy las barras azules, ¿no? Y vemos que lo que está barato hoy es energía, o sea, comparado con el promedio histórico de los últimos 10 años. Este es el Price to Book ajustado por inflación para que sea comparable. Y vemos que energía está barato hoy por hoy. Y utilities, o sea, servicios públicos también quedó barato. Y telecomunicaciones, comparado con la historia y también con el periodo similar del agosto de 2015, y está barato, telecomunicaciones. Y tiene sentido esto y también tiene de alguna forma, es similar, ¿no? Porque son todos sectores regulados. Tarifas congeladas, todos huyendo de esos sectores, pensando que hacia adelante las tarifas y los negocios van a estar congelados, la inflación va a ser desastres en esos sectores, y entonces están todos huyendo, y por eso quedaron tan baratas, ¿no? Algo muy similar había pasado en 2015, 2014, 2013, que bueno, hasta inclusive Edenor llegó a tener patrimonio neto negativo por las pérdidas y por no poder ajustar por inflación, las tarifas en su momento estaban congeladas. Y bueno, algo similar, con no tanta violencia, pero está pasando similar en el sector de utilities. Así que es un sector que nos gusta a nosotros, con un view de largo plazo. Es muy difícil
jugar este partido a corto plazo, pero con un view de mediano y largo plazo, y con la tesis de que las tarifas se vayan a normalizar, y que de nuevo Argentina entra, digamos, en el sendero positivo. Es difícil pensarlo en este contexto, pero bueno, y bueno, son los sectores que mejor, más potencial de suba tienen, ¿no? Utilities, telecomunicaciones, energía lo mismo, sumado, digamos, a todos los proyectos alrededor de Vaca Muerta. Sigue habiendo, digamos, mejoras, tanto, digamos, en la exploración, explotación, como también en el midstream, o todo lo que es transporte, la infraestructura alrededor de energía. Así que es un sector prometedor y nos gusta también, y está barato encima. Después, bueno, consumo pareciera que está en línea. Hoy está más caro que el promedio de la historia. Materiales quedó cara. ¿Por qué quedó cara? Porque materiales ha funcionado en los últimos años como hedge contra inflación. Entonces muchos materiales cotizan o en dólares o ajustándose por inflación. Así que el flujo ha ido por este lado en los últimos años. Y pues bancos, pareciera que está en línea con la historia. Por un lado, es como si el inversor tiene un enfoque, digamos, top-down, o sea, ah, mira, digamos, los bancos como los más sensibles al riesgo país y, para capturar, digamos, estos ciclos alcistas de los mercados emergentes, Argentina especialmente. Bueno, podría ser un buen play, pero está en línea con el promedio de la historia. Promedio histórico, está un poquito más caro que el periodo similar de agosto de 2015. Bueno, esto obviamente está en línea, digamos, con la preocupación hacia adelante, ¿no? Con la inflación que podría seguir comiéndose el capital de los bancos, y tiene pocas herramientas para hedgearse contra la inflación los bancos hoy por hoy. Están de alguna forma atados de pies y manos. Está bien, los bancos tienen diferentes negocios que van tratando de escapar a la inflación, pero bueno, por lo menos los inversores pareciera que no están tan convencidos. Por eso no están regalados hoy por hoy, y bueno, está en línea, digamos, con la media histórica. También nosotros sabemos que si este cambio de ciclo político este año, el año que viene, se confirma, por flujo deberíamos ver mejoras en los bancos, porque pasa en general, por lo que entendemos nosotros, emergentes, y especialmente los bancos, que son el principal play o principal jugada de los fondos de inversión para invertir en mercados emergentes, son los bancos, ¿no? Porque captura, digamos, la mejora de la economía de diferentes sectores de la economía, y también son las acciones más líquidas. Por eso, los bancos en algún momento deberían hacer el catch-up, digamos, y arrancar como si arrancaron energía. Ahora vamos a ver los rendimientos, diferentes rendimientos, ¿no? Pero utilities, energía, son las que picaron en punta de alguna forma. Así que bueno, nosotros ahora les voy a mostrar, digamos, cómo estamos parados, dónde estamos alocando los fondos, pero es un sector si bien no está regalado, es un sector para tener en cuenta. Y para tener un poco la perspectiva histórica de cómo fueron los rendimientos en los cambios de ciclos políticos, acá estamos viendo cómo fue la performance de los diferentes sectores o acciones en el cambio político 2013, desde el 2013 hasta el 2018, ¿no? Y cuáles fueron los sectores que mejor performearon y las acciones que mejor anduvieron. Y vemos que en este cambio de ciclo político, con un gobierno mucho más amigable a los mercados, bueno, los sectores, en todo este periodo 2013-2018, en el periodo Macri de alguna forma, los sectores que mejor anduvieron son los utilities, servicios públicos, arrancaron muy en el piso, con tarifas congeladas, inclusive muchas estaban corriendo, digamos, el riesgo de desliste de la bolsa. Una empresa que si tiene patrimonio neto negativo, deja de cotizar. Entonces estaban en el piso, básicamente. Y bueno, esas acciones fueron las que más subieron. Utility, por ejemplo, en promedio subió un 2200%. Energía subió durante todo este periodo, subió 1600%
aproximadamente, industriales lo mismo, bancos un 580%, tecnología, consumo, materiales, etcétera, etcétera. Pero bueno, de nuevo, ¿no? Los sectores que más capturan este cambio político y este trade político de largo plazo son los sectores regulados. Entonces, bueno, esto es lo que ha pasado en la historia, veremos a ver si se repite o no. Pero bueno, y mirando, haciendo un doble clic, viendo cuáles fueron las acciones que mejor rindieron en este periodo 2010 al 2018. Bueno, la que mejor anduvo, TGN, con 4.783%, Transener, Edenor, Pampa, Capex, todas utilities, todas de servicios públicos, ¿no? Es muy claro, ¿no? Es el play para jugar en la Argentina en cada ciclo político y una vez que las tarifas están congeladas y los negocios están por el piso. Y otra cosa interesante, característica argentina, es que en estos periodos, digamos, de cambio político, los papeles que más suben, al principio, son los papeles que más liquidez tienen. ¿Y cuáles son los papeles que más liquidez tienen? Los papeles que tienen ADRs, o sea, que cotizan afuera, ¿sí? Al principio es eso. Pero en todo el ciclo, digamos, de político, las que terminan subiendo más son los papeles menos líquidos, los papeles que no tienen ADRs. Y en todo este periodo, los papeles que tienen ADRs subieron un 786% en promedio, pero los papeles sin ADRs subieron un 860%. Sí, así que esto como para ir metiéndolo a la cabeza también de cómo jugar este partido. ¿Eh? En la primera parte seguramente suban los papeles más líquidos, los que tienen ADRs, bancos, utilities que tienen ADRs, Pampa, CEPU, Edenor, YPF, energía, ¿no? TGS, pero después empiezan a subir los papeles que quedaron rezagadas. Así que bueno, eso es para tenerlo en cuenta. De hecho, acá vemos que TGN, por ejemplo, no tiene ADRs, Transener tampoco, Edenor sí, Pampa también, Capex no, por ejemplo. Y bueno, ese es el view que tenemos, por lo menos lo que ha pasado en la historia. Esto no solamente pasó en el 2013-2018, sino en periodos anteriores. Así que bueno, es una característica del mercado argentino y entiendo también es una característica del mercado en general. Sube lo más líquido y después suben, en una segunda etapa, suben los menos líquidos cuando se rasca la olla de alguna forma. Así que ahí estamos atentos y estamos armando la cartera en base a estas ideas o estas características del mercado argentino. Y acá estamos viendo, bueno, hay otro tema que nosotros estamos mirando muy de cerca, es porque un mercado, está bien, puede estar en ciclo o no, es difícil pegarle al 100%, pero lo que tenemos en cuenta es si el sector o si la acción, etcétera, etcétera, es una acción, empresa o sector value. Value es que tienen valor, en resumen, que están por valuación más baratas, tanto del promedio histórico de su propia evaluación o en relación a otras compañías, otros sectores, ¿no? Entonces acá el riesgo, digamos, hacia adelante es que sea value, una empresa sea value, pero que quede en ese nivel inferior por muy largo tiempo, ¿no? Como dicen los gringos, que no termine siendo un value trap, una trampa de value, ¿no? Ese es el otro riesgo que tenemos. Y lo que estamos viendo, o por lo menos estamos atentos en ese sentido, es que haya dinamismo en esa acción, en ese sector, digamos, que no esté muerto y que haya flujo y que haya momentum. Es otra variable que miramos. Y vemos cuáles son los sectores más dinámicos comparando el promedio último año, ese es el volumen promedio del último año versus los últimos 30 días. Y vemos que en el junio de 2015, por ejemplo, los sectores más dinámicos, los que menos, digamos, probabilidad de terminar como value trap o trampa de value, eran los bancos, ¿no? O sea, estaba difícil el mercado 2015, la gente todavía no creía. Ahora, ¿cómo estamos? Hace unos meses atrás, bueno, había dinamismo en todos los sectores, especialmente real estate, utilities, los inversores esperando que este ciclo político en la Argentina se repita y con ello los sectores más dinámicos y los más atrasados y los sectores regulados comiencen a caminar.
Así que bancos, utilities, energía, lo mismo, telecomunicaciones, están mostrando dinamismo y con eso menor posibilidad de que termine en esa trampa de value. Así que bueno, está en línea también con lo que estamos viendo nosotros. Y de hecho, ¿no? Como les comentaba, el punto de vista de liquidez, ahora en estos de junio a la fecha, los papeles con ADR, los más líquidos, fueron los que mostraron mayor dinamismo. Y los papeles los menos líquidos sin ADRs vienen más retrasados. Pero bueno, ahí el foco debería estar por ese lado. Y siguiendo un poco para mostrarles a dónde estamos haciendo foco nosotros ahora, en línea con lo que le veníamos comentando, en línea con las características históricas y los ciclos de la Argentina, estamos haciendo foco en sectores regulados, utilities, energía, bancos en menor medida, todavía no alocamos el 100%, alocamos menos del 40%, pero estamos enfocándonos cada vez más en bancos. Y también estuvimos haciendo foco en empresas que de alguna forma te cubra contra la inflación, lo que tienen negocios dolarizados de alguna forma, o pueden hacer, digamos, la catch up con la inflación, que son los materiales, energía, ciertas compañías, también Vima, puede ser. Y también últimos 6 meses empezamos a rotar hacia empresas de baja liquidez y con mayor valor hacia adelante, ¿no? Como lo que le comentábamos, lo que les comentábamos anteriormente, ¿no? Las de baja liquidez empiezan a caminar de acá hacia adelante. Y hacia adelante, ¿dónde estamos atentos? En la recesión de los mercados desarrollados, que pareciera que el mercado ya ha metido en precios. Y bueno, estamos atentos a la apertura de China y los efectos, digamos, positivos en commodities, en emergentes, la TAM especialmente, sobre todo, ¿no? Y simplemente para que tengan una idea y para confirmar un poco, para sostener la idea de que los papeles con baja liquidez son las que caminan una vez que se confirma, digamos, este cambio político, es que línea naranja, papeles sin ADRs, menos líquidos, y línea gris, papeles con ADRs más líquidos, ¿no? Ven que antes de las elecciones del 2015, por ejemplo, la confirmación del cambio político, los papeles con ADRs tuvieron mayor dinamismo, pero una vez que se confirma, digamos, el cambio político, un ambiente de negocios más amigable con los mercados, etcétera, etcétera, bueno, los papeles sin ADRs pican en punta, ¿no? Así que si, de nuevo, ¿no? Si la historia se repite, bueno, no es un mal partido apuntar por este lado, ¿no? Si queremos invertir entendiendo los ciclos de la Argentina y con un video de largo plazo. Bien. Así que, perdón, ahí vamos. Bueno, nosotros, explicándoles un poco cuáles son los fondos de acciones de FIMA, nosotros tenemos 2 fondos de acciones, el FIMA Acciones y el FIMA PB Acciones. El FIMA Acciones está enfocado 100% en Argentina, es un play Argentina 100%, play ciclo Argentina 100%, y el FIMA PB invierte también en CDRs, en acciones de Estados Unidos, de Brasil, etcétera, etcétera. Así que es una inversión más global, siempre en acciones, ¿no? Entonces, hoy como estamos parados en FIMA Acciones, como les comentaba en nuestro view, ¿no? Es la línea naranja, como estamos parados hoy, y la línea punteada azul es como estuvimos parados hace 4 meses atrás. Hoy por hoy estamos haciendo completamente foco en utilities, CEPU, Pampa, Edenor, TGS, TGN. Bueno, por esto que le decía, ¿no? De los ciclos de la Argentina, y con una normalización de las tarifas y el sector regulado, bueno, y si la historia se repite, podría ofrecer un gran valor por ese lado. Estuvimos bastante volcados hace unos meses atrás en materiales, como hedge contra la inflación y contra la devaluación, pero bueno, fuimos lentamente rotando hacia utilities, mirando hacia adelante con esta normalización que les comentaba. En energía estamos cerca del benchmark, nos gusta energía también igual. Y después en bancos estuvimos todavía
no estamos tan agresivos, empezamos a cargar, pero no tan agresivos todavía. Vamos a esperar que se confirmen, digamos, estos cambios políticos y también la inflación de alguna forma se controle o encuentre un techo, porque si no, con inflación alta, como les decía, es el peor ambiente para hacer negocio para los bancos, con la inflación comiéndose el capital, que es el principal, digamos, materia prima de los bancos, ¿no? Así que bueno, estamos parados ahí, apostando, digamos, a la Argentina, al cambio de ciclo político, con un mejor ambiente, digamos, regulatorio para utilities hacia adelante. Después, FIMA-PB es un fondo que juega más globalmente, invierte en CDRs, por eso tradea más. Estuvimos cargando, adelantándonos al sector financiero y estamos levemente overweight. Esto es cuando está por encima, digamos, por afuera de la línea negra, es que estamos por encima del Merval, de la ponderación del Merval, y si estamos por debajo, digamos, de la línea negra, es que estamos con una ponderación menor de ese papel o de ese sector que tiene el Merval, ¿no? Entonces ahí en PB, en financiera, estamos levemente por encima del Merval, o sea, estamos adelantándonos de alguna forma a este nuevo ciclo con bancos. Utilities estamos en línea, energía un poquito por debajo, fuimos tomando ganancias, pero en líneas generales estamos similar, digamos, al benchmark. Así que bueno, para que tengan una idea, obviamente después nos pueden preguntar por diferentes canales, digamos, tanto de LBO, los amigos de LBO, como nuestro canal comercial, pero en un principio esta es la foto que tenemos hoy de los dos fondos de acciones, FIMA Acciones y FIMA PB. Obviamente esto tiene, digamos, una administración activa, vamos rotando la cartera a medida que vayamos viendo que el ciclo se confirma y también adaptándonos a los cambios que se van produciendo tanto en el mundo como en la Argentina, pero en un principio esta es la foto y digamos y la dinámica que estamos viendo, por lo menos vimos hasta ahora y la que vamos a ver hacia adelante. Así que bueno, con esto bien resumido, podemos ir terminando y si querés, Federico, si hay alguna pregunta, Sí, acá hay, podemos bueno, ir avanzando. Dale, gracias. escribieron dos, pero bueno, vamos a ir por orden, que varios me escribieron por WhatsApp. Eh, si tengo liquidez y soy relativamente conservador, ¿es oportunidad para invertir 10-20% de la cartera en FIMA acciones? O sea, en base a las oportunidades que nombraste. O sea, Bien, futurología nadie sabe, nadie puede predecir ni rentabilidad, pero bueno, suponiendo que la historia se repite, digamos. suponiendo que la historia se repite, es muy buena, y suponiendo que la historia se repite, y también depende también mucho del inversor, ¿no? Si tiene la capacidad de tomar riesgo, y si claramente por la pregunta que hace este cliente o este inversor, tiene, digamos, ganas de asumir riesgo. Una cosa es tener ganas y otra cosa es tener la capacidad de tomar riesgo y Sería de aceptar la subirse al volatilidad. tren, digamos. No quiere perderse Total, el tren. está Esa es la idea. perfecto. Está muy bien, está muy bien. Bien. Este, Mira, si la historia se repite y si no estamos al comienzo del ciclo en la Argentina, ¿eh? Este ciclo ya empezó hace un par de años atrás. Entonces, hay que tener en cuenta que se está subiendo el tren con el tren andando, ¿sí? Bien. Nosotros pensamos que todavía le queda, este tren tiene recorrido, por lo menos hasta ahora un 60% le queda, o sea, recorrió un 40%, todavía le queda un 60% hacia adelante. Pero el tema es que cómo jugar ese partido, ¿no? Cómo subirse al tren, ¿no? De qué forma. Y como les mostraba acá, ¿no? No es entrar a todos papeles por igual, entrar a bancos. Y me parece que el play hacia adelante está en los papeles menos líquidos. Servicios públicos, utilities. Va por ese lado. Lo cual es un partido tal vez más peligroso, porque estás entrando en empresas menos líquidas, empresas reguladas, y vos sabés que en empresas reguladas la volatilidad es mayor, ¿no? Porque es medio discrecional de una forma. Te subo la tarifa, no la subo, a vos sí, pero a vos no. No se llega a un acuerdo, digamos, de la normalización, RTI, etcétera, etcétera. Entonces, ese camino es bastante sinuoso, pero por eso, debería conocer bien
los sectores, conocer bien la dinámica, y tratar de jugar el partido por ese lado, que históricamente ha demostrado ser el sector, digamos, que mejor anda en los cambios políticos. Así que bueno, nosotros lo venimos llevando. Encima es difícil armar una cartera con papeles poco líquidos, porque nosotros, al ser fondo manejando, digamos, volúmenes a veces 2 o 3 veces más que el volumen promedio, nos lleva meses armar una posición de un papel de utilities poco líquido. Entonces hay que llevarlo con cautela, y con mucho, digamos, trabajo de hormiga, y también conocer muy bien el sector, los ciclos, etcétera, porque una vez que entras a un papel líquido, es para sentarte y quedar de 2, 3, 4 años. Así que, Eso, respondiendo de nuevo a la pregunta, es una, en este ciclo, digamos, todavía le queda, pero hay que saberlo jugar bien, ¿eh? bien. Y a eso viene alusión otra pregunta que me hacen acá y después ya sigo con las que escribieron ahí en público. El tema de empresas relacionadas con commodities. O sea, y ahí ya hago alusión, esa es la pregunta, pero bueno, hago Ujú, alusión también al tema de que las últimas semanas vimos como empresas como Morixe, Semino, San Miguel, Inversora Juramento, o sea, ujú. todas relacionadas a commodities empezaron a subir de manera descomunal, pero con un volumen relativamente bajo, con lo cual, si uno quiere invertir grandes sumas, se lleva puesto el mercado y lo hace subir inmediatamente uno mismo. Pero Es difícil, sí, tal cual, totalmente. Bueno, entendemos que el sector commodities, no solamente en la Argentina, también en el mundo, ha venido subiendo por este tema de la inflación, ¿no? Como hedge contra la inflación. Eh, en algún momento es un partido que se va a acabar. Si vemos y analizamos el ciclo de inflación de los mercados desarrollados, y Argentina lo mismo, digamos, en algún momento entendemos que va con alta probabilidad que esto se va a calmar, y una vez que se termine, digamos, esa demanda por activos que te cubren contra la inflación, bueno, se va a terminar ese ciclo, digamos, de los activos que te cubren contra la inflación. Entonces, y los mercados adelantan 6 meses, un año y medio. Entonces, tal vez ese partido es un poco tarde para nosotros. Sí. Eso no quita que la inflación siga o sea persistente y esto siga. Eso puede pasar también, obviamente. Así que, nada, para diversificar la cartera y tener una parte, digamos, que te hedgee contra la inflación, puede ser un buen partido. Descartando aquellas que subieron demasiado, ¿no? Obviamente. excelente. Bueno, Luciano pregunta, ¿cómo ves el trade CBH con Telecom, partiendo de que telecomunicaciones es de lo más atrasado? Sí, a mí ahí justo el otro día hablaba con un colega. Yo decía, pará, CBH está regalada, o sea, comparada con Holding CBH que tiene Telecom, debería cotizar similar, pero CBH tiene un tremendo descuento. Pero el problema ahí es la liquidez, ¿no? Para un inversor retail, digamos, individual, no es problemático, pero para un fondo, digamos, que mueve, digamos, este volumen interesante, es difícil. Eh, yo soy más de jugar el partido por papeles, digamos, en un principio líquidos, pero también cuando tengo mucha convicción, voy papeles con baja liquidez, como por ejemplo las utility, le comentaba. Este, pero en esta parte del ciclo, más ahora, ¿no? Después, más adelante veremos. Eh, yo jugaría el partido por papeles líquidos todavía, y después en una segunda parte con la confirmación y con la confirmación del cambio político, y a medida que vayamos viendo que este mercado, digamos, se va haciendo más amigable, con la forma de hacer negocios, bueno, ahí iríamos alocando, digamos, recordemos que CBH no tiene ADRs y Telecom sí tiene ADRs. Así que sí, en cualquier momento, me parece que CBH debería hacer el catch-up, ¿no? Esto es porque, de alguna forma, también una de las hipótesis que tenemos es que mercados emergentes, y especialmente Argentina, es un mercado de flujos, digamos. Entonces, un fondo de afuera que quiere cargar una posición en CBH o en Transener o TGN, con muy poco te mueve la aguja, digamos. Y si esos fondos están de alguna forma muy convencidos del nuevo ciclo Argentina, y bueno,
vamos a ver una historia similar a 2013, 2018, o ha pasado también en 1990, ¿no? Entonces, es para mirarlo de cerca. A mí fundamentalmente me gusta CBH, pero en un principio jugaría Telecom y después, a medida que vaya, digamos, confirmándose, eh, iríamos enfocando a CBH. Sí. Perfecto. Y última pregunta, Vima, ¿lo están considerando como acción? ¿Y qué opinan de MTR, Matva Rofex, como acción también? Como acción, ahí nunca la vimos de cerca por la liquidez que tiene, digamos, Rofex. Ah, Vima sí, estuvimos muy activos. Eh, Tiene un componente importante de que tiene de alguna forma un hedge contra el dólar y la inflación por la posición de caja que tiene en dólares. Y también el negocio que tiene, que de alguna forma va como haciendo el catch up por los fees y por los diferentes ingresos que van ajustándose con la nominalidad de la economía y con la inflación. Entonces, a mí Vima me gusta para este contexto, digamos, de alguna forma más defensivo y también para cuando esto arranque y veamos un ambiente, digamos, mucho más amigable a los mercados, debería también ser una empresa que mejore en todos los sentidos de los fundamentals. Y también fue uno de los papeles que más mejor performeó cuando vimos el nuevo digamos, ambiente en la era de Macri. Y es un papel que gusta, especialmente le gusta a los brasileros. Entonces, es un flujo importante, el flujo brasilero. Así que una vez que el mercado convenza al flujo brasilero, tal vez puede ser una jugada importante. B3, por ejemplo, la bolsa, digamos, de Brasil, toda una historia muy divertida en ese sentido, de flujo, digamos, ¿no? Con la apertura y el crecimiento de la economía, cómo fue creciendo, digamos, el mercado bursátil, mercado de capitales de Brasil y en línea los mercados internos, B3 sobre todo. Así que puede ser un partido muy interesante también. Bueno, bueno, excelente la presentación, la verdad muy entretenida y práctica, que es lo importante. Así que bueno, Fran, muchísimas gracias, Ricardo y Pablo también, por la participación de FIMA y bueno, y a todo el público que participó. Muchísimas gracias y bueno, seguimos en contacto y bueno, para los clientes que quieran la presentación, después bueno, se las pedimos para poder reenviárselas. Gracias a ustedes. Y bueno, aprovechar la oportunidad que el mercado da y aprovechar la charla de Fran para invertir en lo que consideren. Bueno, gracias a Federico, gracias a todos. Muchas gracias, Federico, a los amigos de LBO y bueno, será hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Muchas gracias, buena jornada a todos. Buen Hasta día. luego. Gracias igualmente. Chao. Adiós.